Violeta Carrera Pereira. Ella es investigadora del Instituto Argentina Grande, que realmente nosotros venimos consultando bastante los informes, toman fuentes sobre todo públicas y cruzan los datos de modo tal que podamos ver con mucha claridad el estado de la situación de varios temas que nos importan a los trabajadores. Le damos la bienvenida a Laudatistas a Violeta. Aquí Gustavo Vera y Ximena Ratoni te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo va? Bien, Violeta, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, gracias. Bueno, queríamos un poco en este marco del tema del endeudamiento de los trabajadores y las familias, ustedes vienen llevando adelante varios informes al respecto, particularmente en el último, bueno, estuvieron mensurando, ¿no? Cómo creció el endeudamiento, cómo creció la morosidad, cuál es la situación de las diferentes franjas etarias. Bueno, un poco sería importante para la audiencia y para las organizaciones que nos escuchan y estamos con estos temas, que nos puedas hacer un breve repaso, ¿no?, sobre los principales puntos del informe. Bueno, nosotros venimos, como varios otros espacios, siguiendo los datos de morosidad porque vienen en aumento, sobre todo en el segmento familias, aunque también está creciendo en niveles más bajos la morosidad en empresas, hace ya más de un año, año y medio. Particularmente lo que vemos es que a nivel cuando el informe del Banco Central lo que informa es monto moroso, es decir, el monto en plata, en pesos, que no tiene pago a tiempo, sobre el monto total de deuda que prestarán los bancos a las personas. Nosotros venimos tratando de enfocar un poco el estudio con los propios datos del Banco Central, trabajamos con esas bases, desde el lado de los deudores. Bueno, ¿qué está pasando con las personas? Más allá de cuánto adeudan, porque lo que está sucediendo hoy en día es que tenés muchos deudores pequeños, que entonces cuando ves el monto te pesan poco, es decir, si querés están subregistrados por el central que ve monto, porque son personas que tienen deudas muy pequeñas, pero que a nivel familiar entonces representan, lo que quiero decir es, el indicador del Banco Central al mirar montos quizás subregistra o Claro, no permite ver cómo están viviendo las familias este proceso, claro. porque cuando ves el nivel deudor, el porcentaje de personas que tienen por lo menos una línea de crédito en situación de mora es muchísimo más alta que cuando uno ve por monto. Hoy, alrededor del 27% de los deudores, que son 20,7 millones de personas, tienen por lo menos una línea de crédito en la Argentina con una entidad bancaria o no bancaria. El 27% de esos 20 millones tienen por lo menos una línea de crédito en situación de mora, es decir, con un atraso de pago de 3 meses o más. Y cuando ves no el porcentaje de deudores que tienen una línea de crédito en mora, sino sobre el total de la población argentina, lo que ves es que hoy en Argentina el 12% de las personas tienen una línea de crédito con atraso En de pago mora, de tres claro. meses o más. Es muy alto el porcentaje de personas sobre el total de la población argentina, ¿no? De deudores únicos. Esas personas después pueden tener 2, 3 líneas de crédito y puede haber una o dos, o no importa cuántas están en situación de irregularidad o cuántas líneas de crédito tienen. Lo que sí sabemos es que por lo menos el 12% de la población argentina tiene una línea de crédito con irregularidad de pagos o no. Y otro dato que también es preocupante Ahí, es que buena Violeta, parte... discúlpame, Violeta, buen día. Sí, Sobre este tema en particular, sobre el universo de los trabajadores no registrados y que son morosos incobrables o que no tienen acceso a crédito bancario. Recién un sí. trabajador de Rappi, de aplicaciones, nos contaba que muchos jóvenes se endeudan a prestamistas informales en los barrios, muchos ligados al narco o a situaciones delictivas, digamos. ¿Hay alguna estadística, hay alguna aproximación de qué pasa con ese segmento de la población económicamente activa que no está registrada y que no tiene acceso al sistema bancario respecto al tema de Bueno, endeudamiento? te diría dos cosas. Primero, que aunque la persona tenga un trabajo en la informalidad, uno podría endeudarse igual con una tarjeta de crédito, por ejemplo, Claro. Sí, pero más allá de eso, obviamente lo que es endeudamiento con fintechs, como puede Ujú. ser Mercado Pago, tarjeta naranja, etcétera, sí. o con, que son los que muestra hoy la tasa de morosidad más alta, casas que venden electrodomésticos y que financian ellas mismas
la venta de ese electrodoméstico. Ujú. Esas son líneas de crédito que uno puede pensar son comunes en trabajadores informales y están registrados por el Banco Central. Claro. Bien. Además, lo que es deuda con, y realmente informal, deuda con prestamistas en los barrios, por ejemplo, sí, obviamente eso no queda registrado por el Banco Central, pero hay una pregunta en la encuesta permanente de hogares del Ujú. INDEC, que es la encuesta más completa que tiene el país, de donde salen los datos de desempleo, de pobreza, la encuesta que tenemos entre censos para saber más o menos cómo vienen algunos indicadores, sobre todo del mercado laboral en la Argentina. En el cuestionario de hogares sí le pregunta a los hogares si se tuvieron para llegar a fin de mes. La pregunta es, para llegar a fin de mes, si se endeudaron por otros motivos, probablemente no queda registrado. Claro. Pero le pregunta a los hogares si los hogares en esos 3 meses, porque es una encuesta trimestral, tuvieron que endeudarse con conocidos, es decir, no con entidades. Ujú. Hay otra pregunta que es con Claro. entidades financieras. Se Bien. tuvieron que endeudar con conocidos durante esos 3 meses para poder llegar a fin de mes, para poder subsistir. Esta pregunta podría estar registrando lo que no Ujú. registra el Banco Central, que son los préstamos informales que Sí. se pueden dar en los barrios populares. Efectivamente, esa pregunta, es decir, el porcentaje de hogares que se endeuda para llegar a fin de mes con conocidos o amigos, ahí también puede haber préstamos intrafamiliares, vienen creciendo, creció 60%, alrededor del 60%, la cantidad de hogares que se tuvieron que endeudar con conocidos Un montón. para llegar a fin de mes en el cuarto trimestre de 2025 contra el cuarto trimestre de 2023, y es alrededor del 16% de los hogares hoy los que se tuvieron que endeudar con Sí, fuera del perdón, sistema formal, digamos. exacto, fuera del sistema formal el 16%, alrededor del 16%, y perdón, creció un 25%, estaba chequeando acá por las dudas, creció un 25% la cantidad de hogares en el cuarto trimestre contra el cuarto de 2025, que es el último dato que tenemos, contra el cuarto trimestre del 2023, la cantidad de hogares que tuvieron que desplegar esta estrategia, que es endeudarse de manera informal. Para sobrevivir. Y Violeta, también leían en el informe algo que es interesante por lo trágico, que es Sí. que, por un lado, mayormente son jóvenes los que están en deudas morosas y que al mismo tiempo las deudas morosas e incluso las incobrables son por montos pequeños. Sí, sí, efectivamente, lo que nosotros detectamos ahí, en relación a lo que vos mencionás de monto, es que las tasas de morosidad son más altas entre las líneas de crédito más chiquititas, ¿no? Cuanto más chiquitita, si querés, cuanto más chiquitita la deuda, más grande la tendencia a ser morosa, lo cual es preocupante Tal porque cual. nos dice algo sobre quiénes son las personas que están entrando en morosidad. Son personas que no se endeudaron para comprar un inmueble, para comprar un auto, Para son comprar un personas kilo que de milanesa se endeudaron, para decirlo brutalmente. exacto, totalmente, para cubrir el supermercado, para pagar expensas, para pagar las tarifas de servicios públicos. Son deudas por montos muy pequeños, que lo que muestran es que efectivamente son deudas para sostener la vida cotidiana, las que hoy están entrando en mora, no deudas más grandes. O de montos más grandes. Y por otro lado, que lo que vos mencionabas, efectivamente, las tasas de morosidad están muchísimo más alta entre las personas más jóvenes. Que es otro dato, si querés, también que nos pinta, y que nosotros, que se puede vincular con otro informe que tenemos nosotros, que es sobre el estado del mercado laboral, que lo que nos indica es que está cayendo la cantidad, concomitantemente está cayendo la cantidad de jóvenes activos, es decir, de jóvenes que trabajan o buscan trabajo, están empleados o están desempleados. ¿Qué quiere decir que disminuye la cantidad de jóvenes activos? Que está aumentando la inactividad entre los jóvenes, es decir, ni siquiera salgo a buscar laburo. Claro. Y eso se explica por el alto porcentaje de desempleo, que están dos cifras. El desempleo de los jóvenes entre 18 y 26 años está en el 18% hoy en día. Son cifras muy altas, que lo que hacen es desincentivar siquiera la búsqueda de trabajo. Sí, eso entre los jóvenes. aunque Violeta, eso también podría llegar a ocultar un crecimiento de la criminalidad organizada en los barrios, porque muchos de estos pibes, al terminar, digamos, en manos de prestamistas en los barrios con los narcos, los propios narcos los obligan a trabajar después dentro de la estructura del narcomenudeo, campanas, soldados, etcétera. Se hace una ruptura del tejido social muy intensa, sobre todo en las periferias de las periferias, ¿no? En las barriadas más profundas de nuestra patria.
Sí, totalmente. Igual si querés lo que está pasando hoy en día también es, el problema obviamente, el fenómeno cobra características muy distintas dependiendo el segmento poblacional que uno está viendo, Ujú, pero es generalizado. Hoy los pibes de clase media, si querés, también están empezando a buscar menos trabajo porque no encuentran laburo tampoco ellos. claro, Y quizás eso redunda en un hogar que, bueno, me mudo más tarde, en vez de me sostengo más, me quedo más tiempo en mi casa, pues me mudo más tarde. Pero también este tipo de cosas. Bueno, este mes pido un préstamo en Mercado Pago para poder salir a tener algún tipo de tiempo de ocio y después no lo puedo pagar. Digo, el aumento de la morosidad en los jóvenes es transversal, si querés, a clases sociales, no Claro. se puede explicar solamente por un aumento en las clases populares, y lo mismo con la caída de la búsqueda de empleo entre los ujú, jóvenes. Hay un problema ahí que efectivamente cobra dimensiones muy distintas o características muy distintas según el segmento que uno analice, pero que es generalizado. Y es problemático porque es justamente la generación que debería, lo que vemos, por ejemplo, hoy en día con el trabajo, es que los viejos, los más viejos, están teniendo que salir a laburar, claro, aumentan el empleo y la actividad entre los mayores de 66 claro. años y cae entre los jóvenes. Se te está invirtiendo lo que debería ser un transcurso socialmente Natural, claro. natural Claro. de la trayectoria de vida. Bueno, a los 18 más o menos empezás a estudiar, empezás a laburar, a los 66 podés empezar a disfrutar de tu tiempo de ocio. Hoy Claro, está dejando de pasar eso en Argentina, entre las clases populares, pero entre las clases medias también, porque es un fenómeno generalizado. generalizado. Ujú. ¿Y cómo ven ustedes, o si han podido estudiar, el crecimiento de la adicción a la ludopatía con la desesperación por la necesidad de pagar créditos? Bueno, eso es un fenómeno que es difícil de medir porque uno necesita, hoy en día no hay encuestas en Argentina de información pública, es decir, las encuestas del INDEC o de algunas o de provincias, de los institutos de estadísticas en provincias, que releven eso. No hay información pública de calidad generada al respecto de eso. Hay estudios de algunas ONGs o de algunas consultoras privadas que indican que efectivamente está creciendo el endeudamiento para ¿no? Entre los jóvenes. Nosotros eso no lo tenemos medido porque trabajamos con fuentes de Claro. información públicas, de calidad, encuestas que cumplen ciertos estándares, y eso todavía no está producido en Argentina. Sí te podría decir que a nivel, es un problema que efectivamente se está captando, que otros estudios que hacen encuestas propias lo están captando, y que es un fenómeno generalizado de la región, porque por ejemplo Brasil, que ha alargado planes en el gobierno este gobierno actual de Lula, ha alargado ya dos intervenciones públicas, dos políticas de desendeudamiento de las familias, los desenrola, los proyectos de desenrola, y una de las condiciones para que los acreedores que buscan, privados, familias, Ujú. personas humanas que buscan refinanciar su deuda entrando a este programa público, es una de las condiciones que no vuelvan o a futuro no puedan registrarse para apostar en casas de apuestas Ah, online. mira, Claro, mira está qué bien, bien. está muy bien Eh, eso, muy buena propuesta. es decir, que incluso en Brasil, una política que también tuvo un problema de crecimiento de la morosidad, no a los niveles que estoy en Argentina, pero que ha tenido en el último tiempo un crecimiento de la morosidad entre las familias también, y que ha hecho algo al respecto el gobierno nacional, y se identifica que hay una causa ahí que tiene que ver, o que por lo menos en parte puede ayudar Claro. a aumentar o explicar el aumento de la morosidad. Violeta, ahí también hemos estado viendo que así como relevaron y generaron el informe alrededor de las familias o los trabajadores endeudados, también hay información acerca de un crecimiento de cierta morosidad en las empresas. ¿Cómo están viendo ese marco y si se ve que está vinculado obviamente a una política económica más general, ¿no? Bueno, sí, lo que está pasando con las empresas es que efectivamente la tasa no está, es una situación, si querés, un poco mejor que la de las familias, que es donde está realmente el problema más crudo, pero en las empresas también hay un problema, que es que la morosidad viene creciendo efectivamente en los últimos 12 meses, 13 meses, hace un año sostenido que crece mes a mes la morosidad entre las empresas, eh, y es relevante la morosidad. Sobre todo en las empresas más pequeñas. Que Ujú. pasa lo mismo que decíamos cuando decíamos el problema que tiene el indicador del Banco Central de la tasa de morosidad, como la calcula el Banco Central entre personas, que es que las personas que se endeudan por montos más grandes pesan más en el Claro, indicador del Banco Central, que lo que hace es ver monto.
Entonces, si una persona saca un crédito de 1.000.000 de pesos y dijimos, tiene más probabilidad de pagarlo porque la morosidad se está concentrando en las deudas más chicas, ese monto, ese 1.000.000 de pesos, te aumenta mucho el denominador y hace que parezca que más créditos están en buena condición. Claro. Pasa lo mismo en las empresas. Las empresas más grandes son las que concentran mayor parte del crédito en Argentina. Hoy escuchaba al director del banco, de la Dirección de Estadística del Banco Provincia, que comentaba que el 5% de las empresas más grandes en Argentina concentran el 75% del crédito privado que va al sector privado empresarial. Entonces, lo que está pasando es que las empresas más grandes pueden pagar a tiempo, entonces el indicador de morosidad parece bajo. Parece bajo, Claro. pero cuando vos recortás entre las empresas más pequeñas, la morosidad está muchísimo más alta. Entonces, sí es efectivamente un problema entre las empresas más chiquititas, alrededor del 10%, cuando ves por monto, las empresas que piden menos deuda, el 10% está morosa hoy, y si querés, completa la imagen, uno dice, bueno, hay 26.000 empresas que cerraron ya desde el cambio de gestión, y si querés podríamos agregarle esa oración, y hay 20.000 empresas hoy que no están pudiendo hacerle frente a los pagos que vienen y están en mora. Te hago una pregunta respecto a propuestas que hay en el Parlamento en este momento. Entiendo que hay varios proyectos, hay una comisión que está trabajando respecto a la problemática del endeudamiento familiar, el endeudamiento de la población trabajadora. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre estos proyectos y cuál te parece que podría ser más factible? Bueno, nosotros entendemos que hace falta algún tipo de proyecto, es decir, que este es un problema no de las familias, que no es un problema de educación financiera, como a veces se trata de explicar este fenómeno, sino que efectivamente hay un modelo de país que lo que hizo fue permitir que aumente la morosidad como aumentó. Tiene dos factores explicativos, si querés, de decisiones gubernamentales, sobre todo, que conllevaron a que esto fuera lo que es hoy, que tiene que ver primero con la suba descomunal de la tasa de interés, producto de utilizar la tasa de interés en el 2025, como un ancla contra la inflación. Subir la tasa de interés para enfriar la inflación es el propio de los planes más clásicos, si querés, más ortodoxos, desinflacionarios, pero que hoy está a niveles que son históricamente altísimos, y los más altos del siglo XXI, después de la salida de la crisis del 2001. Entonces, entendemos que hay algo que tiene que ver con las tasas de interés, que a estos niveles es imposible mejorar la tasa de morosidad entre las familias con tasas de interés a estos niveles. Y otro set de decisiones gubernamentales que lo que hicieron fue bajar los salarios reales, que también fueron elegidos como ancla inflacionaria. Si no hay una recuperación de los ingresos de las familias, es muy difícil pensar que un proyecto de desendeudamiento de las familias vaya a mejorar la situación. Lo que hace falta acá también es que recuperen los ingresos, sobre todo salariales, que son los ingresos que más peso tienen siempre sobre todo tipo de familias, incluso entre las familias que reciben asistencia social. En realidad el peso más importante en el ingreso de esas familias es el ingreso laboral. Entonces, si no hay una mejora de los ingresos laborales, subiendo, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil para que te vuelva a servir como una herramienta que tiene el Estado para subir todos los salarios de la economía. Hoy en día esa herramienta no se está usando, dejando de pisar las paritarias para usarlos como ancla inflacionaria, lo que decía Caputo en algún momento, de no vamos a homologar paritarias de arriba del 1, del 2%, porque eso es resulta inflacionario. Si no se mejoran esas dos cuestiones que tienen que ver con las tasas de interés y con los ingresos, no hay proyecto que aguante. Claro. Ahora, sí entendemos que igualmente hay una situación que amerita algún tipo de proyecto. Nosotros venimos siguiendo sobre todo en realidad el proyecto que efectivamente se está haciendo en Brasil, el Desenrola, y entendemos que de todas formas el proyecto que aquí obviamente entendemos que también hay que encontrar unidad porque hay abundancia de proyectos. El proyecto que pueda sostener la oposición tiene que ser un proyecto que mejore, permita mejorar, refinanciar a esas familias, mejorar la tasa, mejorar el monto que adeudan, pero tampoco perdonarle a los bancos, salir a cubrir ese monto para perdonarle a los bancos, algo que también tiene que ser responsabilidad de los bancos, ¿no? Que es, bueno, prestaste a tasas altísimas en un contexto donde era difícil pensar el repago, no puede ser el Estado el que sale a cubrir solamente ese monto. No, es que hay que discutir una quita de intereses fuerte, lo pague quien lo pague.
Exacto, totalmente. Una quita de intereses o una mejora. Hay tres elementos, ¿no?, que se pueden contemplar cuando se refinancia cualquier deuda privada o deuda pública, que tiene que ver con plazos de pago. Quizás mantenés el monto, mantenés la tasa, pero le alargás muchísimo la cantidad de cuotas en las que tiene que pagar esa persona esa deuda, entonces mejorás la posibilidad de repago, la tasa, ¿no?, que es lo que vos mencionabas, o el monto adeudado, el capital que tienen que repagar. Bueno, alguno de esos tres elementos efectivamente tiene que mejorar para que las familias puedan tener un plan de pagos más Sí, adecuado a la situación actual de sus ingresos, y qué es lo que hizo Brasil. Ahora, lo que entendemos también es que tienen que ser los bancos, que el Estado tiene que coordinar el encuentro entre familias y bancos, tal como lo está haciendo Brasil, y que tienen que ser los bancos los que mejoran algunas de esas tres condiciones, no el Estado el que sale a financiar y pagarle a los bancos efectivamente todo lo que hoy en día dicen que se les adeuda. no, está claro, está claro. Y también un poco tenemos que pensar que, bueno, que estamos frente a una situación de endeudamiento esencial, o sea, deudas esenciales que afectan derechos constitucionales, el derecho a la alimentación, derecho a la salud, porque muchos se endeudan para comprar remedios, el derecho a la educación, muchos se endeudan para pagar alquiler, o sea, es un endeudamiento de carácter esencial que tiene que ver con la subsistencia y habría que ver si no habría que pensar, como se hizo en esta bendita democracia, desde que la recuperamos, en todos los gobiernos, sin excepción, ha habido blanqueo de capitales, estatización de deuda, especificación asimétrica, excesión de multas a patrones por no pagar concretamente el trabajo registrado. En fin, ha habido todo tipo de perdones a los capitalistas y la verdad que con la población trabajadora lo único que se le ofrece, en el mejor de los casos, y juntando mayoría, es refinanciar la deuda, o sea, que el pobre pague, siempre pague. Y la verdad que estamos frente a un escenario de endeudamiento inducido, porque como bien vos decís, se destruyó el salario mínimo, se pisó las paritarias, se generó una situación de recesión con cierre de fábrica y despido. O sea, no es que la gente se endeudó porque tiene de alguna manera un amor al crédito, se endeudó porque no le quedó otra alternativa para sobrevivir. Digo, en estas condiciones me parece que el tema tendría que ser tomado como un tema de interés público, el Estado tendría que tomarlo, con la misma emergencia o más emergencia que la que han tenido los diferentes blanqueos de capitales que desde Alfonsín hasta la fecha todos los gobiernos, sin excepción, lo han hecho sin ningún tipo de inconveniente. Ujú. Bueno, Bueno, Violeta, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir los informes y estamos en contacto con ustedes. Muchas gracias por la información y por los aportes. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, estamos acá para lo que quieran conversar. gracias, muy bien. Hemos conversado